Voy a compartir en el podcast de hoy cómo recuerdo todo lo que aprendo y lo más importante, cómo lo puedes aplicar a tus sesiones de estudio. Ya hace un tiempo que yo puse un cortafuegos en mi vida, dije basta ya de ir a formaciones, de leer libros, de formarme únicamente para compartirlo con mis amigos, para compartirlo con mis allegados, de oye, me he formado, he hecho un curso de evaluación formativa y dije a partir de ahora formación que consuma, lectura que haga, obviamente para aprender, no hablo de novelas, podcast que escuche, voy a saber cómo aplicarlo y no olvidarlo, porque para mí el únicamente formarse por formarse, estudiar por estudiar, es malgastar el tiempo. Así que, en primer lugar, está claro, te tienes que mentalizar y tienes que ir con una perspectiva diferente frente a aquello en lo que te formas, frente al temario que vas a afrontar. Y tú puedes plantear el estudio como algo pasivo, como algo que te desmotiva, como algo que aburre, o hacerte la pregunta, la semana temática que te toca temas, me lo invento, de lectura, decir, ¿qué voy a aprender de lectura para aplicarlo en mi día a día docente? ¿Qué voy a aprender de este autor para aplicarlo en mi día a día a la hora de leer? ¿Qué voy a aprender a la hora de esta sesión de estudio para tener más disciplina y más concentración para profundizar con mis amigos y tener mayor escucha activa? Es decir, ponerte objetivos. Y esa es la primera clave. Mi pregunta es, cuando voy a consumir una formación, un podcast o veo un vídeo de YouTube en modo divulgativo, digo, ¿para qué voy a hacer esta formación? ¿Qué quiero aprender? En mayo me fui a Bilbao, fui a una formación de Héctor Ruiz sobre evaluación y yo, de camino, me hice varias preguntas. Y una de ellas fue, quiero hacer exámenes, quiero hacer pruebas para que se dé ese aprendizaje competencial. Es decir, que sea una prueba que le permita a mi alumnado que si la pasa, no simplemente apruebe, sino que aprenda. Fui bajo esa premisa. Y de hecho, una vez que llegué ahí, eso me permitió integrar mucho más los conocimientos que adquirí de dicha formación, pero lo más importante, aquellas preguntas que no fueron resueltas por Héctor Ruiz, se las pregunté al acabar la ponencia. Y eso para mí es interesante, no es ir únicamente a la formación o abrirme de cara al tema a ver qué me aporta, sino yo ya tener el objetivo que quiero sacar. Y un buen estudiante, un buen opositor, es aquel que afronta un tema pensando, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Para qué me sirve? Y la tercera pregunta, porque va a haber temario que sea muy complicado de buscarle una aplicabilidad. Siempre hay temarios de estos bultos, densos, que no te aportan absolutamente nada. Entonces, la respuesta tiene que ser cómo me lo voy a hacer dinámico. Ayer hablábamos de cómo memorizar esa ley, cómo memorizar ese real decreto, contándome una pequeña historia. Ya sabéis que cuanto más esfuerzo cognitivo frente al temario, va a ser más fácil que lo recuerde a largo plazo. Por tanto, es muy importante que te preguntes el por qué. ¿Por qué es importante este tema dentro del temario de oposiciones? ¿De qué manera lo puedo aplicar? ¿Que no lo puedes aplicar? ¿Para qué te sirve como docente? ¿Que no lo puedes aplicar para qué te sirve como docente? ¿Para qué te sirve lo personal? ¿Que no lo puedes aplicar para qué te sirve lo personal? Tómatelo a modo de desafío. Ese tema mucha gente se lo dejará y es posible que cuando salgan las bolitas nadie se lo coja. Si tú lo has trabajado y le has dado una vueltecita, estoy seguro que tendrás ventaja competitiva. También un buen aprendiz, un buen estudiante tiene curiosidad e intenta deconstruir el éxito de otros opositores. Esto te lo digo porque yo me acuerdo que hice un trabajo en el primer semestre de preparación de oposiciones. Hice un trabajo de contactar con otros opositores que habían sacado plaza, con otros opositores que habían compartido conmigo carrera y que sé que ya habían opositado, era mi primera oposición. Entonces, como regalé muchas comidas, os regalé muchos cafés para conocerles y para preguntarles. Y yo no fui mm, con un ámbito o con una visión de a ver qué me aportas. Yo me preparé muchas quedadas, me acuerdo que quedé con un compañero que se llama Vicente, no creo que me escuche, pero que se llama Vicente y que ya había opositado 2 veces. Y recuerdo el tener esa curiosidad. Era un chico muy pragmático, el hacer las preguntas, el intentar tener esa visión de detectar cómo ha llegado a sacar tan buena nota. Él no había sacado la plaza, pero había sacado, sobre todo en el supuesto práctico y en la exposición, una notaza. Lo que pasa que por mérito se quedó fuera de la plaza. Entonces yo intenté comprender qué habilidades tenía. Él era muy buen comunicador, él no, ya lo detectabas cuando hablaba contigo, que no únicamente te contestaba,
sino que era muy certero en la respuesta. Es decir, no era de estas personas que se enrolla un montón para decirte una frase de 5 palabras, sino te dice la frase de 5 palabras y además te pone un ejemplo por si te sale otra pregunta similar. Entonces, esas habilidades que extraes de la gente, esa curiosidad a la hora de aprender, te va a ayudar también frente a mejorar esos temas. Os pongo un ejemplo de nuevo. Yo me acuerdo un tema que no se cogía prácticamente nadie de mi especialidad y era un tema de historia, que era muy difícil de aplicar. Pues, ¿qué hice con ese tema de historia? Me acuerdo que le escribí un correo a un profesor que tuve en la universidad, que era como el especialista de historia, y le pregunté un poquito de qué manera lo podría ejemplificar o de qué manera ese tema tan histórico podía encontrar analogías para llevarlo al aula con mis alumnos. Me dio muy buenas ideas, me habló de las Olimpiadas, me habló de relaciones, incluso de utilizar metáforas. Entonces, esa curiosidad de ir un pasito más allá y no contentarse con lo que te dice la academia de este tema es muy denso, este tema ni te lo cojas, creo que también me hizo diferenciarme y creo que frente a estudiar o aprender te ayuda a marcar la diferencia. Recientemente, creo que os lo comenté, me estoy leyendo el libro de Edumitos, de Héctor Ruiz. Al tener tanto bagaje en cuanto a aprendizaje, en cuanto a que me he leído absolutamente todos los libros de Héctor Ruiz, me está siendo muy sencillo, hay muchas cosas que de hecho se repiten, pero tengo esa curiosidad incluso de que cuando yo enfrento, hay 44 edumitos dentro del libro, cuando yo me enfrento a un edumito nuevo, pienso, vale, esto, ¿cómo lo puedo aplicar en el aula? Esto, si lo tuviera que divulgar, ¿qué ejemplos haría? Esto, ¿por qué he elegido este edumito, Héctor Ruiz, y no otros? ¿O cuál ha sido la jerarquía? ¿Por qué estos 5 primeros edumitos están en primera posición y el número 43 está el penúltimo? Intento también ir un pasito más allá y esa curiosidad creo que te ayuda a ser mejor docente y te ayuda a aprender más. Otro aspecto tremendamente interesante para aprender mejor y para olvidar mucho menos es la generosidad. Yo creo que en los momentos que más he aprendido, que más he retenido, es cuando me ha apetecido más compartir todo lo que aprendo. Cuando he estado más dinámico en grupos, yo tengo diferentes grupos de desarrollo personal, tengo grupos de amigos muy afines que no paran de formarse, que no paran de aprender, también docentes, ya conocéis a Pepe, conocéis a Paolo, que somos muy afines en cuanto al aprendizaje. Entonces, tenemos ese grupo que compartimos lo que aprendemos. Y no solo eso, para darle un esfuerzo cognitivo, yo ya he dejado de, aquí tienes las claves que he aprendido de este libro, aquí tienes las claves que he aprendido de este podcast o de este tema que he mejorado para los opositores. Es lo que he aprendido, lo que ya sabía y si lo aplico bien y algo nuevo que voy a aplicar a partir de esta semana. Algo nuevo que voy a aplicar desde ya a mi aula. De hecho, el otro día, con la entrevista de Ángel Pérez Puello, el experto en currículum y en evaluación formativa, lo comentábamos, de qué manera esto que nos ha comentado vamos a aplicarlo en el aula para llevar correctas progresiones. Y no solo eso, cuando tienes confianza con tu binomio, con tu trinomio de oposiciones, te recomiendo que tú le digas cómo vas a aplicar lo que has aprendido y no solo eso, lo que le recomendarías a él, conociéndole un poco, yo tengo un par de amigos que conozco muy, muy bien, que hablamos prácticamente todos los días, que quedamos mucho, que hemos hecho retiros, etcétera, etcétera. Les conozco muy bien, les conozco en lo que trabajan y a veces cuando aprendo algo digo, mira, yo esto lo voy a aplicar así. Creo, desde mi humildad, que esto que he aprendido igual le puedes dar una vuelta y aplicarlo en tu día a día de esta forma. Cuando se da ese esfuerzo cognitivo, cuando intentas empatizar, cuando compartes el aprendizaje y la aplicación, eso va a ser muy difícil que lo olvides. Y por último, para sacarle partido, ya sabéis que entra toda la aplicación de técnicas de estudio, el tomar notas, el recuperar de la memoria, cuando yo voy a una formación, el coger ese mapa mental y sacar las ideas principales. Muchas veces yo lo que hacía era subrayar en negro o sacar las ideas en negro que me parecían muy complicadas, es decir, ese porcentaje de la formación que más me cuesta y tengo que profundizar o incluso hacer preguntas porque no lo he entendido. En azul, aquello que comprendo y que me resuena conmigo y que podría desconectar porque tengo ese sesgo de que ya estoy aplicando el aprendizaje cooperativo, pero realmente no lo estoy aplicando con la máxima excelencia, sería lo azul. Y lo verde, y en definitiva todo lo que pongo en verde, es aquello que puedo aplicar a cortísimo plazo. El otro día me acuerdo que aprendí lo que eran las llamadas en frío para que nuestro alumnado
participe de manera más activa. Pues bien, eso que lo podía aplicar ya, lo podía aplicar desde el lunes y de hecho lo podía también compartir en mi newsletter, era verde y decir, lo voy a aplicar ya el lunes que lo voy a compartir en mi newsletter. Y de nuevo, de esta forma va a ser mucho más complicado que te olvides. Entonces, ya habéis visto, la esencia de este vídeo para olvidar lo mínimo posible es que te centres en darle y en buscarle aplicabilidad, que te centres en preparar tu terreno, que te centres en que haya ese esfuerzo cognitivo. En definitiva, que no pierdas el tiempo ni frente al temario, ni frente a la formación, ni frente al libro, ni frente al podcast. Y ahora te pregunto, si has llegado hasta aquí, ¿qué te llevas de este vídeo? Me encantaría leerte en los comentarios. Un abrazo.